Por si las moscas, vamos a hablar de la extraordinaria novela La cabeza de mi padre. Me acompaña la autora Almadelia Murillo. ¿Cómo estás, Almadelia? Muy bien, aquí resistiendo. Oye, pues muy emocionado de tenerte aquí. Te confieso que estas exploraciones acerca del linaje, la biografía, los padres, son temas que a mí me encantan y he leído varios libros al respecto y este en particular me parece que tiene una voz propia, una mirada acerca de la Ciudad de México que también eso le da un encanto particular para mí también y también pues es un retrato de época, ¿no? Quería comenzar contigo para que nos cuentes, digamos, la anécdota que destapa toda la narrativa, que es una mujer en el 2017, 16, 16. que decide de una manera casi premonitoria que tiene que ir a buscar a su padre porque piensa que algo le va a pasar e involucra a buena parte de su familia en esta búsqueda. Sí. ¿Qué es ese arranque? Sí, pues justo, bueno, primero muchas gracias por invitarme y por lo que comentas sobre la novela. En efecto fue así. Era 2016, noviembre, tuve un sueño, ¿no? La escritura también está hecha un poco de estas cosas, ¿no? Medio intangibles. Y recibía un mensaje de un búho que me decía, tu padre va a morir. Y yo no pude deshacerme de ese mensaje y de esa intuición y nos trepamos a una camioneta roja, 3 de mis hermanos, mi madre y yo, o sea, íbamos 5. Lo raro es que tus hermanos y tu mamá te hizo caso. Me hicieron caso, me hicieron caso. Yo también me sigo preguntando por qué. Y fuimos por las carreteras de Michoacán, este país, Michoacán, Exacto. ¿no? Entonces nos fuimos claramente a meter un poco a la boca del lobo, preguntando, disculpe, ¿usted sabe dónde vive este señor? Que ni siquiera era mi padre, sino la foto del hermano. La foto de mi padre tenía la cabeza arrancada, de allí viene el título de la novela. Claro. Y bueno, es ese road trip, en efecto, ¿no? Un viaje para ver si encuentras a tu padre, así empezó. Y luego se volvió un viaje interior. Claro. Que me llevó a encontrarme o a seguirme buscando a mí, ¿no? Así es como nace esta historia. Estos relatos de la búsqueda del linaje, la búsqueda del padre y la madre, tienen una carga psicoanalítica muy fuerte. La narradora, tú, están en psicoanálisis, cosa que también con la cual completamente me identifico, en donde digamos el tema central son los padres, porque los padres determinan en edad temprana nuestra muchas de las pues, de nuestros comportamientos y nuestras, más que nuestros comportamientos, yo diría de nuestras inseguridades. Y a partir, digamos, de esa construcción es como finalmente salimos con armas, muchas o pocas, a lidiar con esta vida. Sí. Cuéntame de este plano psicoanalítico, porque también es una exploración fascinante que está metida en el relato. Mira, es la primera vez que me lo preguntan, así que gracias. Y mientras te escuchaba, recordé algo que le acabo de decir a mi terapeuta cuando le llevé el ejemplar y le dije, esta novela nació aquí. Claro. Porque en efecto, ¿no? Más allá de esta intuición y el viaje, yo llevaba mucho rato hablando en terapia, hablándole de mi padre y diciéndole, creo que quiero ir a buscarlo, ¿no? Porque creo un poco que el análisis y los procesos de escritura medio que se gestan en el mismo software, ¿no? Exactamente, Hay un como hay un motor ahí Exacto. que te está como molestando todo el tiempo y te dice algo. Es el mismo te sistema dicta operativo, algo, sí, que intuitivamente te está hablando de ti, de tu origen, ¿no? Entonces, desde luego, buscar el origen te lleva a buscar estas figuras, ¿no? Del padre y la madre, y a lo que yo llamo en la novela, ¿no? Como un renacimiento narrativo. Quizá es muy pretencioso de mi parte, no, pero es sí. totalmente cierto. O sea, tienes unos revelaciones, como unos insights, como se dirían en Estados Unidos, como unos momentos en donde, la verdad, yo que he pasado mucho tiempo en psicoanálisis, pienso, wow, o sea, aquí sí hubo una revelación importante y hubo un cambio también. Hay un momento que me gusta, bueno, digamos, uno de los motores tuyos y de la narradora es la rabia
que te ocupa, digamos, durante muchos años y que la ves relacionada con esta ausencia del padre, ¿no? Sí, sí. Y el enojo se trabaja pues sí, en un consultorio, ¿no? Claro. Mira, contrario a esta idea que hay, ¿no? Que los escritores o las escritoras cuando van a terapia dejan de escribir. No, no, no. A mí me parece que todo lo contrario, ¿no? Es muy fértil, sí. Sí, así es, así fue. Otro plano acerca de la búsqueda del padre es el plano literario, y aquí están metidas muchas lecturas. Sí, porque, bueno, pues un poco estoy hecha de eso, ¿no? Además, como confieso en la novela, abandoné la universidad y me robaba libros porque no tenía dinero. Y los libros fueron de alguna manera convirtiéndose en mis otros hermanos, ¿no? En esos otros que me hablaron al oído todo el tiempo. Y cuando me senté a escribirla, tal cual lo digo al principio, no sabía, no hice un mapa, no hice un punteo, me senté y dije, a ver qué sale. Y pronto apareció, desde luego, todas estas otras voces, ¿no? Desde luego Shakespeare, con el Rey Lear, Ajá. que reniega de cuidar a su hija, a Cordelia, ¿no? Es tremendo esa, pues, leída, digamos, también a la luz de lo que relatas. Es una manera de hacer muy contemporáneo, pues un texto clásico, y me pareció fascinante la manera en que Me consumía esta imagen del rey y mendigo, porque así pensaba yo en mi padre, ¿no? Entonces está Shakespeare, pero está Paul Auster también, paso por Knausgaard, este autor noruego, Exacto. con La muerte del padre, ¿no? Yo te tengo que confesar que a mí Knausgaard no me habló nada, pero cuando leí esta parte tuya en donde sí retomas a este autor que es muy famoso precisamente por escritura de autoficción, y uno de sus libros más famosos es sobre su padre alcohólico, Sí, sí. pues también tiene Así mucho es, sentido. la muerte del padre es justo el alcoholismo del padre, ¿no? Pues fue apareciendo, porque quienes escribimos estamos hechos de lo que leemos, ¿no? Y fueron, desde luego, lo de Pedro Páramo era, de entrada dije, ¿para qué lo voy a negar o a esconder? Ponlo por delante, porque eso es también, ¿no? Ese ir a la mira, porque me dijo mi madre que aquí vivía mi padre, es el ir a Comala del otro, ¿no? Que es exactamente el road trip, ¿no? Exacto. Estás en esa misma situación. Sí, sí. Pues muy bien, vámonos a un corte. Te propongo que regresando hablemos de otro de los planos que veo en este libro, el plano social de las familias sin padre y otros temas que son fascinantes. Regresamos después de estos avisos. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de la novela de Almadelia Murillo, La cabeza de mi padre. Almadelia, otro de los planos que toca esta exploración acerca del padre ausente es un plano social. Hablas de, ya no recuerdo cuántas familias en México no tienen padre o crecen sin padre o el padre es ausente. Sí, es como una especie de relato colectivo, ¿no? Bueno, las estadísticas dicen que 4 de cada 10 hogares en México el padre se fue y no volvió, ¿no? Y es curioso que siendo tantos, sea el elefante, ¿no? En la habitación, no se habla del tema. Me ha sorprendido brutalmente ahora que llevo pues ya un mes conversando sobre la novela. La gente, creo que el 90% de quienes han conversado conmigo me han dicho, yo también, mi historia es como la tuya, mi papá se fue. A mi abuelo le habían arrancado la cabeza en la foto porque mi abuelo se fue, ¿no? No. Entonces sí, creo que hay un tema allí social, pero que yo quería que dejara de ser una estadística para contar qué es tener 7 años y que te pregunten por tu papá. ¿Y qué es lo que contestas? ¿O qué contestabas, digamos? Primero, claro, en mi casa inventaron que mi padre había muerto, porque eso era más digno que el abandono, ¿no? Y dolía menos. Entonces yo ponía refinado en lugar de finado, porque imitaba a mis hermanos, pero no entendía. Padre refinado, elegante. Elegante, sí. En fin, y tantas otras versiones y mitos en el camino, ¿no? Construidos, somos muchos. Lo que trae de fondo, y a mí me gusta mucho decir y reconocer que mi escritura es emocional, pues es dolor. Crecer sin padre duele. Y relatarlo me ha permitido encontrarme con que somos muchos y daba vergüenza decirlo, ¿no? Entonces ese componente de la vergüenza social, ¿no? Porque no tengo padre, porque vengo de este origen, porque pues atraviesa finalmente la historia y a mí ahora me regresa con mucha sorpresa como un coro colectivo de gente diciéndome mi historia es como la tuya. Somos legión.
Claro, y sin embargo, como muestras en la novela, pues hay como una expectativa social acerca de la presencia del padre, ¿no? Sí, tiene que cumplir un rol, ¿no? Y si no lo cumple en tu vida, pues te sientes descolocada. Claro, te falta la mitad, ¿no? Esa sensación, mutilada, ¿no? Bueno, hay otro, digamos, el otro lado de la moneda, obviamente, es que esta novela también se trata de tu madre. Claro. Y también empatizo contigo porque soy el más chico de una familia muy grande y nuestras madres pues vivieron embarazadas durante 20 años, ¿no? Seguiditos. Es brutal. Es brutal, Digo, ¿verdad? esta señora cómo se sostiene en pie, cómo tiene articulaciones, huesos todavía, y no solo alegría de vivir, ¿no? Sí, pues la otra gran figura, que seguro es como la de millones de madres mexicanas, Así es es. esa madre que, como digo yo, se rifó, lo hizo todo ella, ¿no? No se rindió, y que con el paso de los años, para eso sirve tener estas edades y el psicoanálisis. Para poder hablar Claro, y ajá. ahora la veo no solo como una madre, sino como una mujer, ¿no? Y pienso que estoy impresionada de lo que esta mujer hizo, sola, con 8 hijos, con muy pocos recursos, ¿no? Y le doy la vuelta en la novela y cuento ese episodio en el que la vi perdida de amor, se enamoró como animal, ¿no? Y yo estaba muy enojada porque era niña y no quería eso, ¿no? Ahora lo veo a distancia y digo, cuánta tiranía hay sobre las figuras, ¿no? Los arquetipos. Pero mi madre sin duda está presente allí, casi me han dicho un homenaje también a ella, puede ser. Pues sí, claro. Sí. Interesante también este arco narrativo, digamos, de ser una niña tirana, ¿no? Que agujera la fotografía de su Sí, madre los ojos cuando está enojada, a una reconciliación filial que es muy hermosa, un reencuentro muy hermoso. Sí, la escritura, bueno, pues 40 años de palizas, de vivir, y la escritura es en ese sentido creo que muy integradora, ¿no? Escribir es integrar, es surcir, texto, textere, tejer. Y creo que lo que me ha dado este proceso y también un poco ir asumiendo este oficio de escribir es poder integrar, ¿no? Entonces, por eso la novela termina con Frankenstein, ¿no? Diciendo, surcimos los pedazos, bien, mal, medio feo, punto fino, punto de cruz, pero están juntos, ¿no? Hay un momento muy revelador, me gustó mucho, en donde dices que o sea, la idea de la felicidad que nos venden es falsa y que en realidad lo que tenemos es, dices, emulsionar el dolor con la felicidad. Y esa es la única manera en que podemos ahí andar por el mundo. Uy, eso me sigue sorprendiendo porque yo lo aprendí de mi hermana mayor en la novela, en la historia de mi familia es muy importante ese personaje. Mi hermana se quemó de niña, fue un accidente brutal. Y ahí lo que relato es que le trataban de cultivar un dedo que metieron en su vientre y cómo ella se lo tomaba con gozo y le dolía. Y esta imagen de decir, no, la felicidad como marca registrada es un embuste, pero emulsionar el gozo y la alegría es el chiste, ¿no? Esa es, digamos, la manera en que podemos sobrevivir. Sí. El dolor y la felicidad al mismo tiempo. Sí, sí. También creo que tengo la fortuna de haber sido testigo de eso, ¿no? Claro. Como hermana menor, como tú, pues nosotros vimos a los otros Sí, tenemos y nos allanaron el camino, ¿no? O sea, son mi avanzada. Yo sí digo, benditos mis hermanes que me allanaron un poco, ¿no? Hay un relato también que es absolutamente fascinante, que es tu fiesta de 15 años en donde tus hermanas desempeñan un papel fundamental que te arropa, que te hace, bueno, pues sentirte en ese momento una adolescente que salía a la vida. Sí, digo como decía Pessoa, ¿no? Pese a todo no fui sino una niña que jugaba. Exacto. Sí, cargando las salchichas en Santa María la Ribera. Sí. Uno de los temas que también me parece fascinante del libro es el que provoca un arco narrativo fundamental, es el de la movilidad social. Eso me encanta de tu libro, porque también es el relato de alguien que nace en condiciones precarias. Tienes unos relatos, unas descripciones de cómo son esas primeras casas familiares en lugares peligrosos, en lugares bueno, pringosos, dices incluso, Sí, sí. o sea, Grasientos. grasientos, y hay un relato de un recorrido en la Ciudad de México que siempre es del oeste, o sea, del oriente al poniente.
Y ese es un recorrido fascinante que hace la narradora cuando llega a Polanco, que es el poniente de la ciudad, encuentra otras, en fin, otra ciudad. Pero en fin, este recorrido también me interesa explorarlo contigo. Sí, es que esta ciudad es, lo digo y lo repito, es profundamente literaria. O sea, la Ciudad de México es pues como decía Cristina, ¿no? Como dice, un mar de historias, ¿no? O sea, al final esto está hecho para que allí donde te asomes, en cada rincón, te encuentres con una sorpresa, ¿no? Y hacer esto que es muy escaso, o sea, somos muy pocas personas. Pocas personas lo que hacen esto que llamamos movilidad social no existe en este país. Y entonces, bueno, yo nací en Nezahualcóyotl, crecí en Ecatepec, Santa María la Ribera, Clavería. Te vas acercando. Coyoacán, Polanco, ¿no? O sea, a la tierra prometida, Ajá. que en realidad es esta entelequia que llamamos clase media. Pero está contado en la novela porque al final sí es un proceso de crecimiento, ¿no? Digamos. Y te permite ser siempre de alguna manera alguien que observa desde la orilla, ¿no? Porque cada vez es una especie de migración social. Entonces, cada vez que llegas, ves que ahí hay un nuevo código, ¿no? Que hay un nuevo lenguaje del que tú no formas parte. Y luego te vas a mirar desde la orilla a otros, ¿no? Y bueno, tenía que contarlo eso. Pero está muy bien descrito. O sea, sí creo que tienes muy claro también en esta novela el tema de la geografía personal y cómo vas conquistando territorios al mismo tiempo que vas conquistando la memoria de tu padre. Hasta llegar a la gran Tenochtitlan. Exacto. Vámonos a un corte. Regresamos después de estos anuncios. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Alma Delia Murillo. No sé si se nota, pero estoy sumamente contento y feliz de que ella esté aquí. De su más reciente novela, La cabeza de mi padre. Alma Delia, hablábamos de esta geografía personal que estableces en el libro, pero también me interesa que en la exploración paterna, materna de la geografía, también haces una exploración sobre ti misma. Un ensayo personal, también un ensayo biográfico, pero que tiene también momentos sumamente dolorosos, particularmente el tema del abuso sexual. Es un tema que se encadena porque parte del enojo es que nunca tuviste un padre que te cuidara, digamos, de ese abuso que es, pues, permanente, ¿no? O sea, por años se siente... lo sientes en las calles, etcétera, y que luego también tiene un episodio muy grave. ¿Nos cuentas un poco más de esta construcción alrededor del abuso y esta exploración? Sí, creo que fue una de las partes que más me tuve que negociar conmigo misma, ¿no? Si ponerlo o no ponerlo en el libro. De hecho, en algún momento quité ese capítulo y luego dije, no, ponlo ahí. Ajá. Sobre todo porque como relato allí yo había contado en alguna columna este abuso sexual que viví de niña y recibí 160 testimonios de mujeres que me contaron el suyo. Y ahí pensé que se los debía a ellas, ¿no? O sea, que esta cosa que está sucediendo, esta horizontalidad de la que hablamos las mujeres con lo que está pasando, es real, ¿no? Es cuando una da un paso al frente a decir, a mí me pasó, entonces hay otra que se atreve, ¿no? Lo dejé por eso y bueno, en la novela lo que cuento me refiero incluso a Fuente Ovejuna, ¿no? De Lope de Vega. Claro, donde todo el mundo se cae. Laurencia sale furiosa con su padre y le dice, ni me nombres tu hija, ¿no? Porque abusaron de ella y el padre no la defendió. Y yo sí tenía esta fantasía de que un padre te protege de todo ello, ¿no? Se me derrumbó con estos otros testimonios que recibí. Pero creo que si eres mujer, tienes mi edad, creciste en el Estado de México, inevitablemente habrá en tu biografía un paso por estos temas, ¿no? De hostigamiento y de abuso. Y bueno, al final fue una decisión muy consciente contarlo también como una postura, ¿no? Eso me impresionó mucho. O sea, es una de las aspectos, digamos, como escritor más que dan más miedo es esta exposición, esta desnudez frente al lector. ¿Cómo se siente? Sí,
Sí, hay una vulnerabilidad allí constante, la sensación de estoy expuesta, me abrí en canal, ¿no? Le contaba a alguna persona, al principio soñaba, recién me dijeron en la editorial, ya está, ya va, soñaba que andaba desnuda por la calle. Claro, ¿no? Pero creo que también, y ya digamos que también somos hijos del psicoanálisis, hijas e hijos del psicoanálisis, también creo que tiene una función terapéutica. Absoluta. Sin duda. Sí. O sea, es una manera, poner eso en blanco y negro, creo que es una manera también de decir, o sea, no es que se haya resuelto, pero es que puedes pasar por eso ya sin tanta carga. Sí, hay a mí la imagen que por eso aparece al final de la novela, ¿no? Cuando le digo a mi padre, este es un mar de palabras que crucé lado a lado para ti, ¿no? Es la sensación de llegar a la otra orilla. Claro. Con todo y todo, ¿no? Exacto, con todo con todo y la desnudez, pero estar en la y otra los orilla. trancazos del viaje. ¿Sí? Así es, así es. Almadía, otra cosa que es un poco más esotérica que te quiero plantear y es, tienes una voz narrativa que es absolutamente fascinante, es una voz muy original, es una voz tragicómica, es una voz en donde, digamos, la tragedia y la comedia están muy pegadas y tienes también una forma, un lenguaje y una forma de plantear, o sea, de estructurar todo, que me parece absolutamente fascinante. Te quería preguntar cómo desarrollaste esa voz. Yo sé que es muy difícil decirlo porque es como preguntarte cómo eres o quién eres o cómo llegaste a ser quien eres, pero hay un esfuerzo consciente por construir esta voz, es una voz que te sale naturalmente. ¿Cómo manejas este tono? Voy a hacer referencia a una autora que me interesa mucho, pero quiero saber primero tu respuesta. Sí, esta mezcla de estar llegando a lugares muy oscuros y de pronto soltar una carcajada, ¿no? Que ese es un alivio como lector también fascinante, o sea, te agradezco mucho. Pues eso te diré como dijo Guillermo del Toro, pues porque soy mexicana, o sea, yo creo que crecemos así, ¿no? En esta cosa agridulce. Y lo otro, bueno, pues creo que tiene que ver con ir poquito a poco ganando confianza. Este es mi quinto libro y sí te vas sintiendo cómoda con una forma de narrar, de escribir, ¿no? El oficio, digamos, que va rindiendo sus frutos, quizá es eso. Pero lo que sí tengo siempre, y me lo digo sola, y bueno, escribir es una cosa de locura. Yo camino alrededor, voy a mis libros, los dejo, miento madres por toda la casa. Pero me doy permiso. Lo que siempre me digo es que me voy a dar permiso de decir lo que yo quiera, ¿no? Quizá eso de primera intención, sí. Luego vendrá la edición con otros ojos, ¿no? Que es parte también de este proceso, que es pura talacha. O sea, escribir no es magia, también es pura talacha. Pero yo me doy permiso de lo que salga, de cómo venga, ¿no? Si de pronto una frase se me vuelve un estribillo, la repito 5 veces, ¿no? Virgen de la desesperación, ampáranos, Virgen del, ¿no? Me doy permiso. Y creo que tuve la suerte de tener una abuela maravillosa que está ahí. Que está ahí también. La partera que me trajo al mundo. Doña Paz tenía algo que creo que me tocó. Hay una parte muy divertida que también tiene que ver con un aspecto bastante duro, que es el papel de las canciones en tu formación específicamente de Juan Gabriel. Y tal vez una de las escenas más encantadoras del libro es como tú y tus hermanos utilizan a Juan Gabriel como barrera, pero también comunicación y forma de deshacerse sus enojos y como establecer otra vez los lazos. Eso es padrísimo. El código Juan Gabriel, ¿no? Sí. Ese capítulo se llama Y muy tarde comprendí, porque así crecimos. Y como Juan Gabriel era huérfano y eran muchos hermanos y el padre había muerto, había esta sensación de, pertenecemos a la misma estirpe, ¿no? De huérfanos, pero no estamos solos. Y Juan Gabriel atraviesa así la biografía de mi familia. Tiene mucha música la novela, ¿no? Así es. También. Se nos está terminando el tiempo. Tal vez la última pregunta es, ¿qué aprendiste al escribir La cabeza de mi padre? ¿Qué lección te deja la escritura de este libro o la publicación? Sí, primero que sí tengo padre, ¿no? Exacto. Que sí tenía, que estaba ahí. Estaba ahí, sí. Que estaba ahí. Y lo otro es que mientras más honestidad hay al narrar,
parece que más resuena con los otros, ¿no? Ese es el aprendizaje que estoy teniendo ahora y me gusta descubrirlo. Pues muy bien, ya nos ha terminado el tiempo, Alma Delia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado, 7:30, por Si las Moscas.